José María, en primer lugar, muchas gracias por el honor que significa para nosotros que hayas venido a compartir con nosotros unos momentos, unos minutos con nuestros alumnos, a compartir con ellos tus experiencias, tus aprendizajes. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Quería aprovechar, ya que estás aquí en la universidad, para hacerte algunas preguntas. Una de ellas es, diriges la friolera de 30.000 personas desde la Dirección de Recursos Humanos, ¿no? ¿Cuáles son los principios básicos en los que basas esa gestión de 30.000 personas? Bueno, yo creo que la clave, primero, es no pensar mucho en que son 30.000 personas, porque si no daría un miedo atroz y no iríamos todos los días a trabajar. Bueno, fuera de bromas, yo creo que la clave está en pensar que efectivamente son personas. Son personas y que todos con nombres y apellidos, con cara y ojos, con su corazoncito, tenemos que conseguir que nuestra organización entienda que son personas, lo que eso significa y que les tratemos como tal. Yo creo que esa es la clave. Ah, fantástico. Ahora se empieza a hablar mucho sobre el nivel de exigencia de los funcionarios. Hay una cierta corriente de opinión que opina que los funcionarios y que los empleados públicos deberían de dar más de sí. ¿Tú contemplas la posibilidad de que en algún futuro se pueda evaluar el rendimiento de los funcionarios o de los empleados públicos, mejor dicho? Bueno, entendiendo que yo estoy en una organización como Osakidetza, que es un ente público de derecho privado, en ese sentido creo que algo de diferencia hay, y entendiendo que estamos en un ámbito como el sanitario, donde el grado de implicación y participación de los profesionales por la propia cultura de la organización ya es importante, creo que tenemos algunas ventajas con respecto a lo que tradicionalmente se entiende como funcionariado. Nosotros ya desde un tiempo estamos desarrollando una metodología de evaluación del desempeño que queremos trabajar preferentemente primero con los mandos, con aquellas jefaturas en el ámbito asistencial y clínico, para luego trasladarlo al resto de la organización. Pero entiendo que sí, y que en nuestra organización históricamente ha habido una cierta dinámica, si no de evaluación individual, sí evaluación grupal, porque es una organización muy habituada a auditorías, a evaluaciones de todo tipo, tanto sanitarias como del entorno de la calidad y procesos de homologación, y en ese sentido yo creo que no estamos tan lejos de lo que debiera ser el dar el paso a una posible evaluación del rendimiento de los profesionales. Hay como una especie de mito, ¿verdad?, de que los empleados públicos están desmotivados. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las claves de la motivación y del compromiso de los empleados públicos y en concreto de los de Osakidetza? Bueno, yo ahí me gustaría aclarar desde mi experiencia, por haber pasado por diferentes organizaciones, que yo este mito, este debate de que lo público y lo privado y del menor rendimiento de lo público y lo privado, creo que no es tanto un problema de lo público y lo privado como un problema de dimensión. Yo que he tenido alguna experiencia en organizaciones pequeñas, en organizaciones grandes, yo creo que sí me atrevería a generalizar que en las organizaciones grandes se da un grado de ineficiencia mayor que en las organizaciones pequeñas. Sean públicas o privadas. Sean públicas o privadas, efectivamente. Entonces yo lo que trataría, de hecha esta reflexión, concluir en qué medida podemos convertir a las organizaciones grandes en pequeñas si son más eficientes. Pues yo creo que la clave está en que en la gestión diaria las hagamos pequeñas, pero nos sintamos grandes y nos sintamos una única organización. Y yo creo que este es el reto de Osakidetza. Osakidetza está en este momento constituido por 21 organizaciones que tienen un grado de autonomía en la gestión y que creo que en ese acercamiento al profesional y a la persona, poniendo el eje en el profesional, son las que deben tener claramente ese enfoque y esa visión. Pero luego, por otro lado, debemos formar parte de una única corporación que es Osakidetza. Entonces, ese equilibrio inestable entre ser una única corporación, entender el enfoque en el ámbito de la salud como un único enfoque y a su vez estar cerca y tocar a las personas, yo creo que ahí está la clave del acierto. Fantástico. Otra preocupación, digamos, de los ciudadanos últimamente es el coste, ¿verdad? El coste de las estructuras públicas. Y hay muchos datos en la prensa acerca del coste de una organización como Osakidetza. Es enorme, pero porque es muy grande, porque tiene mucha cobertura asistencial. Mi pregunta sería, ¿qué repercusión consideras que tiene en la optimización de los recursos públicos cosas como el absentismo, cosas como los liberados sindicales, que en algún momento he leído que costaba 8 millones de euros o algo así,
las bolsas de bajo rendimiento, los incumplimientos de todo tipo, etcétera. Es decir, si eso lo redujésemos, ¿en qué medida podríamos incrementar, por ejemplo, la cobertura sanitaria de la población o dar más servicios o no sé, o mejorar la calidad? Hombre, es evidente que nosotros tenemos que tender y trabajar en la línea de una organización más eficiente, y de hecho ese está siendo el reto. Como todo el mundo sabe, en este momento los recursos siempre son limitados, pero si cabe en estas circunstancias que nos está tocando vivir, pues son, si cabe, más escasos. Pero dicho esto, también tenemos toda la ilusión del mundo, porque tenemos claves de cambios dentro y de transformación de la propia organización en línea de ser más eficientes, más sostenibles. Y de hecho yo creo que hay un camino a andar. Has apuntado una serie de líneas, pero unas líneas que tienen que ser más en lo que es el desarrollo de la actividad diaria, más allá de grandes bolsas en las que, bueno, sin entrar en debates de representatividad o no representatividad del ámbito sindical, etcétera, etcétera, que bueno, se ponen en cuestión los medios de comunicación en muchos casos, pero yo quería ser tremendamente respetuoso con eso. Creo que tenemos unas normas, son las normas que nos hemos dado, son las estructuras que históricamente nos hemos creado para garantizar la representación del profesional, y como tal yo creo que tienen que estar y tienen que hacer bien su trabajo, y eso los profesionales lo tendrán que evaluar como nos evalúan a los gestores y a los directivos en cada caso. Entiendo. Y claro, al final dirigir 30.000 personas no es posible sin una adecuada red de mandos. Tú hablabas hace un momento de convertir las organizaciones grandes en organizaciones pequeñas, pero en un organismo público como este, realmente, ¿qué herramientas tienen los mandos para motivar, para incentivar el compromiso, incentivar el rendimiento de su gente? Bueno, yo creo que en esta organización, entendiendo que estamos atendiendo a toda la población, y lógicamente en cualquier ámbito del servicio público es así, pero más si cabe nosotros lo vivimos con ese punto de reto y de presión, pero también de ilusión. Es decir, todos los días, en este momento que estamos charlando aquí, están pasando miles de personas por un centro de salud, por un ambulatorio, por un hospital, y eso nuestros profesionales lo tienen muy presente. Además que su formación viene en el ámbito asistencial, preferentemente con un componente vocacional muy importante, y como suelo decir yo, medio en bromas, medio en serio, los gestores y los directores lo que tenemos que hacer es no estropearlo, fomentar ese virus, utilizando un término sanitario, que tienen inoculado ya de querer atender bien a las personas, y generar contextos que permitan que eso aflore. Quizás en los últimos tiempos hemos puesto muchas capas a la cebolla y hemos perdido el foco de realmente a qué nos tenemos que dedicar y cuál es la esencia de lo que es nuestro servicio. Entonces yo creo que tenemos que volver a recordar a los profesionales, y ellos seguro que lo están teniendo muy presente, que la clave de nuestro servicio es atender a las personas que pasan por nuestras instalaciones todos los días, y a partir de ahí construir. Entonces yo creo que si nuestros directivos entienden esta lógica y consiguen que sus mandos intermedios la acaben trasladando nuevamente a nuestros profesionales, y nuestros profesionales ven que realmente estamos quitando esas capas de la cebolla y estamos generando un significado compartido en torno a lo que es el atender a las personas, yo creo que habremos avanzado mucho. Fantástico. Ahora estamos en un momento muy especial, ¿no? Porque estamos casi en la época final de la legislatura. Y además con un grado alto de incertidumbre, porque tal como están los sondeos no sabemos lo que va a pasar. Pero imaginemos por un momento que tuvieras la oportunidad de repetir una nueva legislatura. ¿Cuáles son los proyectos que te parece que habría que abordar para el futuro inmediato de Osakidetza en el tema de recursos humanos? Hombre, yo siempre he dicho desde que he llegado a este proyecto que la clave en recursos humanos en Osakidetza es ponernos al servicio del proyecto, de la organización, y en este caso, en esa línea que decía antes del significado compartido, el proyecto de la integración sanitaria en cuanto a que el cambio organizativo y la transformación, que en el fondo no es otra cosa que orientar más si cabe al ciudadano y al paciente en nuestros servicios, yo creo que esa es la clave. Creo que tenemos que poner en valor la capacidad que desde la Dirección de Recursos Humanos podemos tener para que desde la gestión de las personas no solamente no entorpezcamos ese proceso de cambio y de transformación, sino que seamos un elemento tractor y motor más, igual que los cambios tecnológicos, igual que los cambios organizativos o de proceso. Entiendo que en la medida que consigamos vertebrar la gestión de las personas como otro elemento más
que entiendo que puede generar un efecto multiplicador importante ese proceso de transformación, estaremos en la clave o en el camino al éxito. Estupendo. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para nuestros estudiantes en esta etapa final de su época estudiantil, cuando empiezan a afrontar el mercado laboral? ¿Qué le recomendarías tú a un estudiante desde tu perspectiva de experiencia laboral y profesional? ¿Qué les dirías a estos chavales de 21 o 22 años? Hombre, hemos charlado esta mañana con ellos sobre alguna de estas cuestiones y yo, entre otras cosas, les hablaba de irreverencia, de no miedo al error, pero por otro lado les hablaba también de humildad y les hablaba de dar antes de esperar el premio, es decir, dar sin recibir, o por lo menos dar, empezar dando, empezar proponiendo, y luego ya la trayectoria nos irá poniendo a cada uno en su sitio, ¿no? Entonces yo me quedaría un poquito con estas 4 ideas, es decir, sí ser propositivo, sí ser emprendedor, sí ser curioso, sí ser inquieto, sí decir o tratar de decir aquello que estoy viendo, que entiendo que es mejorable, hacerlo desde el respeto, hacerlo desde la humildad. Y luego no tener prisa, aunque decir esto cuando a muchos de ellos les está costando tremendamente entrar en el ámbito laboral puede ser un poco pues malentendido, pero yo creo que una vez que tienen la oportunidad de entrar en una organización, esto es fundamental, que se lo tomen con calma, pero que sean a su vez firmes y que utilicen muy bien lo que hemos hablado esta mañana, es decir, cuando yo estoy con un grupo de personas tengo que entender cómo funciona ese grupo de personas y para eso tengo que observar, tengo que entender cuáles son los comportamientos y las actitudes que ese grupo de personas tiene aceptado, porque cada organización es diferente y a veces lo que en una organización funciona y está bien visto en otra organización no lo está y no es conveniente, a veces sí, pero no es conveniente encontrar la explicación del por qué y perder mucho tiempo de decir no entiendo por qué esto es así, sino observar, valorar esas actitudes y esos comportamientos y entendiendo que estamos hablando de actitudes y comportamientos lícitos, tratar de adaptarme a esa situación y luego ir evolucionando y en la medida que la trayectoria de uno y de la organización van coincidiendo seguiré en la organización y en la medida que no pues tomaremos caminos diferentes, que esto es algo que también en nuestro tiempo era tremendamente dramático, esto de entrar, salir de las organizaciones y que nuestros jóvenes yo creo que lo viven con absoluta normalidad. Pues qué magníficos consejos, escuchar, adaptarse, humildad, dar sin recibir, creo que es el mejor broche que podemos hacer en esta entrevista. José María, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad en el que has demostrado lo que acabas de decir. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros.